Bien, vamos a hablar del sistema muscular. Bien, el sistema muscular, una de las funciones principales es generar el movimiento. Recuerden que en el músculo circula pues bastante cantidad de sangre. Su función también ayuda en la respiración, músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Importante en la producción de calor para mantener la eutermia, temperatura normal que requieren los órganos para el buen funcionamiento y protección a órganos, sobre todo órganos vitales, ¿verdad? Y los músculos más grandes ayudan a la locomoción. Y se considera uno de los temas más importantes del cuerpo humano por la participación que tienen todos estos comentarios que les hice, junto con el músculo esquelético que vimos la semana pasada. Por eso le llaman sistema músculo esquelético, porque la estrecha relación que tiene entre uno y otro. En la bibliografía nos habla que un promedio de 650 músculos, pero hay bibliografías que marcan inclusive menos, otras más. Realmente no hay como una cifra exacta todavía de sistema muscular, porque hay músculos muy grandes y músculos muy pequeños, inclusive músculos que han ido todavía descubriendo. Representa aproximadamente entre el 40 y 50 por ciento del peso corporal. Y dentro de sus funciones principales, como bien vimos, es el movimiento voluntario e involuntario. Da estabilidad articular, obviamente en conjunto con los tendones y ligamentos, que vamos a diferenciarlos, y nos ayuda a mantener postura. La termogénesis, recuerden que es la capacidad de generar calor, ese calor que ayuda al buen funcionamiento orgánico. Y como bien mencionábamos, la protección de órganos internos. En el sistema muscular tenemos tres tipos de músculo. El más abundante es el músculo esquelético, es el que está unido a los huesos, nos ayuda al movimiento. Se llama tejido estriado a ese tipo de músculo y es controlado por el sistema nervioso somático. Recuerden que lo que es músculo esquelético o estriado es lo mismo y ayudan a la locomoción. Ustedes pueden controlar cada músculo a su antojo, como luego dicen. Si quieren mover una extremidad, un dedo, no sé, todo es voluntario. Tenemos las fibras por lo que está compuesto el músculo, que te vamos a hablar más a detalle. Y tenemos el músculo cardíaco. Recuerden que el músculo cardíaco es involuntario, pero también se considera un músculo estriado, que también se puede fortalecer, puede crecer conforme el ejercicio que realicen. Un crecimiento del corazón sin actividad física, pues ya hablamos de una patología, una cardiomegalia. Recuerden que el músculo estriado del corazón se activa por el nodo sinusal que genera un impulso eléctrico. Este músculo cardíaco solo se considera en el corazón, es involuntario, es estriado igual que el músculo esquelético, pero involuntario y es automatismo, o sea que trabaja por su propio medio. La función principal del músculo cardíaco es mantener la circulación, conocido como miocardio. Por eso cuando escuchen un infarto agudo al miocardio, estamos hablando de ese daño en el músculo cardíaco. El músculo liso es aquel que se encuentra en todas las vísceras, vasos sanguíneos. Es involuntario, ese no podemos tener control, no es estriado. El músculo liso. Sus funciones principales, entre muchas, está la peristalsis intestinal, la vasoconstricción, vasodilatación y vaciamiento vesical, la vejiga y las contracciones uterinas, pero en todo lo que son órganos internos encontramos músculo liso involuntario. ¿Ok?
Entonces, tres tipos de músculo: músculo estriado, el que es voluntario, el músculo cardíaco que es involuntario, pero también es estriado, y músculo liso que es involuntario. La ubicación en el músculo liso lo encontramos en el estómago, intestinos, vejiga, útero, vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? Como ya lo habíamos hablado, la locomoción, masticación, deglución y todo lo que es movimiento que ustedes tengan en su cuerpo está involucrado un músculo. Las estructuras del músculo esquelético van por jerarquías. La estructura de las fibras que vimos anteriormente empieza por, como tal, el músculo, que es ya el tejido completo. Si nos reducimos, entran los fascículos, las fibras musculares, más todavía más interno, la miofibrilla, el sarcómero y los filamentos de actina y miosina que ayudan a las contracciones musculares. Bueno, es una terminología de fisioterapia, no le hagan caso. Pero para los que están estudiando fisioterapia, eh, compresa húmedo caliente, ultrasonido, electroestimulación y los equipos de... ay, permítanme, déjenme desconectar el WhatsApp porque está suena y suena. Una disculpa que tenía conectado el WhatsApp en la computadora y no dejaba de sonar. Les hablaba de los equipos de electrolisis percutánea intratisular y que todo esto en un tratamiento fisioterapéutico o también en hospitales de enfermería que luego usan aparatos de electrofisioterapia, ayudan a estimular un músculo, aumentar el calor, vasodilatación y eso genera una recuperación, una regeneración del músculo. ¿Por qué? Porque hay más nutrientes, porque hay más oxígeno. Se los puse como referencia de, en base a la carrera. Los mecanismos de contracción muscular es la teoría del filamento deslizante. Para ellos participan la actina, miosina, el ATP, el calcio, troponina, tropimiosina. Todo es un conjunto, un desenlace que se hace. Recuerden que el ATP es la energía. Si no tenemos energía, no hay movimiento muscular. Eh, lo que es el calcio, estimula a la hora de un impulso eléctrico.
que también actúa el sodio y el potasio, bomba de sodio y potasio que ayudan también a la activación muscular. Y bueno, la troponina, recuerden cuando hay por ejemplo, un paciente infartado, muchas veces dentro de los estudios se manda a hacer estos estudios de enzimas cardíacas, pero la troponina no es fiable porque así como en el músculo cardíaco lo encuentran, también lo encuentran en todo el músculo esquelético. Y eso puede ser un falso positivo, puede estar elevada la troponina perdón, la tropomiosina y otra que se llama mioglobina. Entonces, hay unas que son específicamente para el músculo cardíaco para determinar si es un problema cardíaco, o sea, el problema muscular del miocardio. Por eso es importante conocer que el músculo, dentro de su composición, hablamos de troponina, tropomiosina y mioglobina, pero para el músculo cardíaco, determinar un infarto, por ejemplo, tenemos que ser bien específicos en las enzimas cardíacas. ¿Cuál es el proceso? Uno es un estímulo del nervio que viene desde el sistema nervioso central, el cerebro, en la médula espinal. Esto hace una activación por medio de energía, se libera el calcio y hay una unión de actina-miosina para que esto provoque un deslizamiento de las fibras y genere una contracción. Después se despolariza actina y miosina para que haya una relajación. Y es un proceso por el cual cada movimiento que ustedes generan en su músculo está pasando este proceso hacia muy grandes rasgos. Los principales grupos musculares, que ahorita vamos a hablar de ellos en todo lo que es la imagen que tenemos. Recuerden que vamos a hacer un análisis. Tenemos el deltoides, el pectoral mayor, bíceps braquial, tríceps, recto abdominal, glúteo mayor, cuádriceps, gastrocnemios. Son las famosas pantorrillas. Pero obviamente estamos hablando de 650 músculos aproximadamente, entonces vamos a hablar de los principales ahorita. El sistema muscular es uno de los más complejos que hay en el ser humano y el cual pues, requiere de mucho tiempo de estar estudiando, repasando, pero sí conocer e identificar los músculos principales en nuestras profesiones, ya sea como fisioterapeutas, como enfermeros, como paramédicos, y pues los médicos pues no se digan, ¿verdad? Pero este, nosotros como personal de primer contacto debemos conocer bien lo que es el sistema muscular. Bueno, ahorita vamos a regresar a estas imágenes que vamos a analizar como analizamos las anteriores del sistema óseo. Vamos a hablar de los principales músculos que vemos más a la mano en grupos para ahorita no enredarnos mucho, pero con el tiempo ustedes ya teniendo las bases, pues obviamente van a ir sumándole conocimiento de músculos, pero siempre hablamos de los más principales. ¿Qué importancia clínica tiene en enfermería o en las carreras áreas de la salud? Eh, Primero, pues fuerza muscular. Sobre todo, por ejemplo, en fisioterapia y enfermería evaluamos mucho la escala de Lovett, una escala que nos da pie a si ese músculo tiene fuerza, tono, si es grado 0, 1 hasta el 5, según su escala de valoración. Nos ayuda a valorar el tono muscular. Nosotros valoramos marcha, si es una marcha normal, una marcha atáxica, una marcha claudicante, etcétera. También es importante para determinar el dolor muscular, en qué regiones están, qué fibras musculares están más involucradas, determinar contracturas, que son esa capacidad del músculo que tiene de contraerse y mantenerse contraído, que ya ahí involucra pues la fascia, también la fascia que cubre el músculo para esas contracturas. Y atrofias, en caso de que las hubieras, recuerden que atrofia o hipertrofia habla de que atrofia disminuye el tono muscular, hipertrofia aumento del tono muscular. Patologías frecuentes que podemos hablar de sistema muscular, una distrofia muscular, miositis, desgarros, contracturas,
rhabdomiólisis que se da por daño en las fibras musculares. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio, quedan todos adoloridos. Eh, es un proceso de daño al músculo por respiración anaeróbica, que quiere decir que las células de la fibra muscular estuvieron trabajando sin el suficiente oxígeno. Se provoca una famosísima rhabdomiólisis y también el lactato sérico aumenta. Eh, por eso la hiperlactatémica provoca ese dolor característico de dolor muscular. La verdad no sé, pero ella sí estuvo en tendencia un tiempo. Ahí les encargo sus micrófonos, por favor. Bien, vamos a analizar ahorita los principales músculos y vamos al azar, vamos a elegir a alguien de los que están conectados para que hablemos del sistema muscular. Muy bien, vamos a ver el chat. Están conectados. Vamos a empezar a ver. Digo, no sé si se llamen así como está en el chat, porque luego les ponen otros nombres a sus teléfonos, ¿verdad? Vamos a empezar con Andrea Zamora. Yo voy a señalar el músculo y ustedes me van a ayudar a determinar qué músculo estoy señalando. Entonces, vamos a ver la participación de todos. Andrea Zamora, ¿me ayudas por favor a decirnos qué músculo estoy señalando? Hay que activar sus micrófonos para esto, por favor, para que sea más rápido que en el chat. Si me escuchas, Andrea Zamora, te los voy a preguntar y al última se los voy a decir. A ver, Blanca, Estela, ¿qué músculo estoy señalando? ¿Sí me escuchan? Vamos, participen. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué músculo estoy señalando? Pectoral. Van a Ay, ser el bien. músculo pectoral. ¿De qué se lo prendía? Y Ok, ya le el pectoral. Muy bien. Vamos a otro músculo. A ver, ¿quién me dice cuál estoy señalando? los rectos del abdomen. Los Rectos del abdominales. abdomen. Correcto, rectos de abdomen. Este, Deltoide. Des- El Ajá. deltoides. muy bien. Recuerden que deltoide se clasifica por fibras anteriores, medias y posteriores. A ver, este conjunto de músculos, Cuádriceps. ok. Vasto. El cuádriceps es el conjunto. Ya si hablamos más específicamente, pues tenemos el psoas, el vasto lateral, medial, interno. Entonces, en general, son cuádriceps. Ok, este que estoy señalando, ¿cuál es? Tibial Tibial anterior. anterior. Es un tibial anterior. Muy bien, correcto. Sí. Estos, Son Los flexores de los dedos. No. Sí. sí, flexores de los Flexores de dedos. los dedos. Ahora, Y yo sí. aquí, ¿qué estoy señalando? Aquí es el túnel del carpo. Cuando hay una cirugía de túnel del carpo, se realiza aquí para liberar el nervio medial, que es el que más se involucra cuando tenemos un problema de túnel del carpo. A ver, estos músculos, ¿cuáles son? son los serratos. Cerratos. Los serratos. Muy bien, correcto. Muy bien.
Vamos a ver. ¿Cuáles músculos estoy señalando aquí? Ay, ese se llama el orbicular. No, orbicular, no. Orbiculares de los labios. De la boca, de Ajá. los labios. Ujú, Orbicular del labio. del labio. Ujú. Ok. Un músculo que va aquí en esta dirección, ¿cómo se llama? Macetero, me parece. ¿Cuál? Macetero. ¿No? Macetero. Ujú. Macetero. Ok. ¿Y este músculo? Frontal. 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 Músculo frontal. Ok. Ok. A ver, este de aquí. Ay, ese es el. Esternocleidomastoideo. Ah, es correcto. Esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama esternocleidomastoideo? mm, La palabra lo dice. Este músculo se Está inserta en en el el exterior. esternón, pasa Ujú. por la clavícula y llega al mastoides Hematoideo. de la base del Ya. cráneo. Por eso se llama esternocleidomastoideo. Cleido se refiere a clavícula. Sí. Ok. Entonces, esternocleidomastoides. Muy bien. Vamos a ver, siguiente. Vamos a ver, ¿cuál músculo estoy señalando? A ver. Ese es el dorsal ancho. Exactamente, el dorsal ancho. Y este de aquí, ¿qué músculo estoy señalando? Trapecio. Ok, Trapecio. 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 Trapecio es. Y este, Ah, el deltoides. en su fibra posterior, ¿verdad? Ujú, Ujú. ok. Este músculo de aquí, El Oh, escapular. el Mm, escapular. Es correcto. Este, Tríceps. 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 los tríceps. Muy bien. Y este, glúteo. 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 un glúteo mayor, porque también hay glúteo menor. Glúteo menor. Ujú. ¿Y estos cuáles? Ah, a ver, acá. Los extensores Extensores de de los los dedos. dedos. Extensores. Obviamente ya por separado cada quien tiene su nombre de cada dedo, ¿verdad? Extensor del pulgar, del meñique, etcétera. Ok. ¿Y estos cómo se llama el grupo de músculos? ¿Bastos? Isquiotibiales. Sí. No. No, los dos. Isquiotibiales, correcto. Ya por ¿Tienes? separado estamos hablando del semimembranoso, semitendinoso, ¿sale? Entonces, pero en conjunto es isquiotibiales. Son Muy los de bien. atrás. ¿Y estos Ajá. cómo se llaman? Gemelos. Gastrocnemios. Gemelos. ¿Mm? Gastrocnemios. Gemelos o gastrocnemios, Pro. ¿verdad? Ok. Y este, Tendón de Aquiles. Aquiles. tendón de Aquiles. Y este músculo, ¿Cuál? Ah, Occipital. Occipital. pues, occipital. Ok, muy bien. Entonces, bien, tenemos dentro de los músculos principales el músculo frontal, orbicular de los labios. Ah, se me olvidó preguntar este, que es el orbicular de los ojos. ujú. Tenemos músculo que va en esta dirección que se llama macetero. Tenemos el externo cleidomastoideo, el deltoides, tenemos el pectoral, los serratos, rectos de abdomen,
los bíceps, los flexores de los dedos, túnel del carpo. Estamos hablando de, ahorita en grupo general, de los cuádriceps y el tibial anterior. Ahora, preguntarles, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Vamos a ver si les quedó claro el sistema óseo. Yo voy señalando y me van diciendo qué hueso estoy señalando, por favor. Húmero, Número. rótula, Rótula. Ni veo. Fémur. fémur, Fémur. Pelvis. Pelvis. ¿cuál? Que ya Ah, sí. separado es ilion, Isquion, isquion y pubis. la sínfisis de pubis, ¿verdad? Ok. Ujú. ¿Qué hueso estoy señalando aquí? La tibia, Tibia. Y este, Peroné. peroneo. El conjunto de huesos que está aquí, ¿cómo se llama? Metatarso. Metatarso. No, Tarso. tarso. Metatarso. Este los grupo tarsos. de aquí Esos es son los Es el metatarsos. metatarso. Ahí sí. Ujú. Ahora bien, ¿se acuerdan cómo se llaman los dedos de los pies? Ortejos, Cortejos. Ortejos, ¿verdad? ortejos. Ok. 1, 3, ¿Qué 4, hueso 5. estoy señalando aquí? La clavícula. Clavícula. Arriba. Aquí, estoy aquí. Ah, ya, ok. La Y clavícula. Esternón, Esternón. ok. Este de aquí. Radio. Radio. Sí. Recuerden que siempre el radio va a estar en dirección a qué Pulgar. dedo. Pulgar, Pulgar. simulando como si fuera una antena para más fácil de ubicar. Identificado, ¿verdad? Ok. Radio. Y este, Cúbito. 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 Cúbito, cúbito. El conjunto de huesos que son 8, ¿aquí cómo se llama? Carpo. carpos, ¿Cómo? carpos, Carpo. Ujú. Car- ¿Y estos? Falange. Metacarpo. Son metatarsos, son metatarsos. Metacarpo. Metacarpos. Metacarpos. ¿Cómo se llama esta falange? Falange Falange proximal, Proximal. Proximal. media y distal. Media. Ok. Proximal. Y este, Falange, falangina y falangeta. aunque recuerden que ese término ya no se utiliza, pero Ya así no se se escribía antes. falange Este, distal, falange proximal, proximal falange y este. proximal, Medio y distal. Media y distal. Recuerden que el pulgar no tiene medio, Ah, ok, no más. es medio y distal. Perdón, proximal y distal. Proximal y distal. Ok. Qué bueno que nos aclara ¿Cuántas? este dato, profesor. Yo no sabía que ya no se escribía como falange, falangina, falangeta, sino Ajá. ahora Sí, ya como... nos lo comentó la clase pasada, que ya esos Sí. términos ya no se utilizaban. Sí, ya tienen unos años que ya no se utilizan, pero todavía en algunos lugares lo pueden seguir encontrando así. Ya se Ujú. utiliza como, Carlos se utiliza como proximal, medio, distal. Proximal, media y distal. Perfecto. Proximal, Gracias. medio y distal. Ok, ¿cómo se llama este dedo? Pulgar. Pulgar. Este, Índice, Índice, medio, Medio. anular y meñique. ok. Meñique. ¿Cuántas costillas verdaderas hay? 7. 4. costillas verdaderas hay 14. Verdaderas, 4. No. 14. No, hay, 7. hay Pues sí, son 14 7 por 2, verdaderas. 14. 14. Sí. Ok, Pero que redondeo 14. Ah, ¿son 7 pares o 14 Ah. verdaderas? ¿Y Ujú. cuántas son falsas? 6 5. costillas. 5 y Seis. 2 flotantes. Y 2 flotantes, ¿verdad? Sí. Esas 2 flotantes.
¿Y por qué se llaman verdaderas y falsas? Porque las que verdaderas van unidas al Las tienen al el esternón. cartílago. Ok. 7 van unidas directamente al esternón y las Y otras las costillas Por medio de cartílagos. van nomás a la columna, de la columna ¿a dónde? al, a la cabeza del esternón. Recuerden que las falsas se unen de cartílago a cartílago de la última verdadera. Por eso le Ah, llaman falsas, porque no están unidas directamente al esternón. y ¿Sale? nomás están unidas por el cartílago. Así es, hacia otro cartílago. Se puede decir que están como ancladas, ¿no, profe? Ajá, ancladas a la última a la última costilla verdadera. Verdadera. A la Y por las séptima. dos flotantes, estas, pues no tienen unión con cartílago de nada. Ok. Ok, muy bien, si estudiaron. Pues ahí andamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no avanza esta cosa? Bien, vamos a ver entonces, este hueso, ¿cómo se llama? Omóplato. Homóplato. Escápula. ¿Homóplato Escápula. o escápula, verdad? No. Alias, ¿la qué? La La paleta. paleta. La paleta. Alias la paleta, Cajeta. ¿verdad? Ok, estas vértebras, ¿cómo se llaman? Lumbares. Lumbares. Unas lumbares, ¿cuántas son? 5. Son 5. 5 lumbares. Y estas, Dorsales. Dorsales. O dorsales. torácicas o dorsales. ¿Cuántas Ujú. son? 12. 12. Así dos. Do- 12. ¿Y estas? Cervicales. Cervicales. Son ¿Cuántas 7. son? 7. 7. Muy bien. ¿Y el sacrocoxigia cuántos son? 5. Uno. 5 fraccionadas como sacras y 4 fraccionadas como coxígeas. Yes. Ah, pero en total ¿cuántas son? 5, Son ¿no? 10. Ah, perdón. Son 10. Son 5 sacras y 5 coxigias. Ah, ok. Entonces son, algunas bibliografías marcan de 8 a 10 vértebras Ujú. sacrocoxigias, pero lo que más se lee son 10. Ok. Ok. ¿Qué hueso es este? Rótula Ay, no, ese es No, el se llama cosito del fémur, se me el olvidó. como les dije, El, el el cosito huesito. del fémur. ¿Cómo se llama? acetábulo de la cadera. Acetábulo Acetábulo. de la cadera. Está lejos. Ay, Es el que perdón. llega siempre a fracturar, ¿no, profe? Cuando hay lesión Se en ponen cadera. plaquitas Ujú. y eso. Sí, de hecho, cuando hablamos de cadera, hablamos de fractura en esta zona. Ah, ya. Y es donde ponen plaquita. La placa o de esta prótesis que va de aquí hasta por dentro, el clavo intramedular, y Ok. sustituye al acetábulo. Ah, ok. Algunos nada más ponen la puro prótesis así, y algunos ocupan todavía una protección acá, también de titanio. ¿Sale? Cuando escuchen término coxartrosis, está hablando de desgaste de la cadera, de esta zona de aquí. Ok. Cuando escuchen gonalgia, ¿qué es gonalgia? ¿Qué es una Dolor. gonalgia? ¿Dolor en dónde? ¿No es en rótula? No. No precisamente en rótula, pero es dolor en rodilla. Gona Rodilla. es rodilla. Ujú. Si ya hablamos de la condromalacia, hablamos del desgaste del cartílago de la rótula.
Ok. Si hablamos de un osteosarcoma, ¿de qué estamos hablando? Cáncer de hueso. Del hueso. Cáncer de hueso. ¿Mm? Y si hablo de tendinopatía, De tendones, Enfermedad de inflamación. los tendones, inflamación de ajá. tendones. Patía, recuerden que son enfermedades, ¿eh? Enfermedad, sí. Tendinopatía es enfermedad de los tendones. Quistes Con los es tendones. inflamación. Si hubiéramos dicho tendinitis, ahí sería una inflamación de los Inflamación. tendones. Ok, ¿qué diferencia tiene un tendón de un ligamento? En que uno es de hueso a hueso, A ver, el tendón es el que... es- ¿Qué uno se diferencia une, tiene? El ligamento está pegado hueso con hueso ¿Cuál? y el tendón y el No, ligamento está pegado con los músculos. al revés. ¿cómo? El Ok. tendón Ah, sí, Ajá, está es, pegado con... ajá. es un haz de fibras que une músculo con hueso. con hueso, Mm, Y el ligamento es el un haz ligamento, de fibra que une hueso con hueso. con músculo. Ah, sí. por allí va. ligue. Ahora, si observan en la imagen, hay zonas que se ven blancas. ¿Por qué se ven blancas? ¿Alguien tiene por qué esa referencia? Porque tienen grasita. ¿Tendones? Son los tendones. Los tendones es donde se unen y hay menos circulación sanguínea. Por eso los representan en blanco. Por eso una lesión de tendones muchas veces es difícil de sanar Ujú. porque tiene menos irrigación de sangre, menos Ah, nutrientes, menos oxígeno. Entonces lo que hacen para aliviar el dolor en un hospital o en fisioterapia es agregar calor para que provoque vasodilatación y esto aumente puede. el flujo sanguíneo en la zona. Eso te va a llevar a más nutrientes y más oxígeno y eso va a ayudar a la recuperación del músculo. Ok. Si digo cervicalgia, ¿qué es? Dolor en las cervicales, ¿Tales? Ok. Dorsalgia, dolor en Dol- las dorsales, El área dorsal. lumbalgia. Dolor en lumbares. las lumbares, Y si digo mialgia, Dolor muscular. Es un dolor muscular que ya ha sido frecuente. dolor muscular. Y si digo fibromialgia, ¿será lo mismo que mialgia? Mm, Fibro, mm, no. es dolor en la fibra No, muscular, ¿qué ¿Recuerdan de la fibra? estructura de mayor a menor? La estructura más anatómica, hablando del sistema muscular, es el músculo y de ahí se va desencadenando hacia abajo de menor en menor. Un músculo, imagínense que es un conjunto de cables enrollados, por así decirlo. O sea, de filamentos de cables. Ustedes se han cortado un cable, por dentro tiene muchos cablecitos, que es el cobre, ¿verdad? O sea, sí, un músculo está así conformado. Voy a poner la imagen. Entonces, cuando hablamos de mialgia, hablamos de específicamente dolor en algún músculo. Ahí tendremos que ver qué músculo es. ujú, Aquí, por ejemplo, ok, déjenme mover aquí. Ajá. Vemos la estructura de lo que yo les decía. Si tú cortas un cable, pues vas a ver que tiene pues, varios filamentos. Ujú. Así está el músculo estructurado. Entonces, el músculo es la unidad funcional ya estructurada, pero recuerden que, ay, caray, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. aquí Recuerden que el músculo es la estructura principal. De ahí se divide el fascículo, luego la fibra muscular. Entonces, si yo digo mialgia, es dolor muscular, el trapecio, por ejemplo. Pero la fibromialgia, fibras, estamos hablando de un problema donde se regó a Más muchos ínfimo. músculos.
Y las fibras musculares, ya no estoy hablando del músculo en específico, estoy hablando de un conjunto de músculos. Por ejemplo, han escuchado la fibromialgia como enfermedad. Ok, Sí. les voy a dar 3 minutitos para que ahorita me investiguen fibromialgia y cómo la diagnostico. 3 minutitos. Muy bien. A ver, ¿quién me dice qué encontraron? Yo, profe, Bueno, A ver, es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que causa dolor generalizado en los músculos y articulaciones, fatiga profunda y problemas del sueño. ok. Y ¿Había alguien tiene más? Ah, dime, dime. más dice, dolor crónico, rigidez de todo el cuerpo, cansancio extremo y no mejora al descansar, problemas para dormir bien, dificultad para concentrarse y fallos de memoria. Ujú. dice que no es una enfermedad inflamatoria ni autoinmune y que predomina en mujeres entre 30 y 50 años, que la causa es desconocida y que se asocia al estrés, a infecciones, a lesiones o antecedentes familiares. Y que los criterios de diagnóstico cumplen 3 requisitos, que es dolor generalizado en al menos 4 a 5 regiones corporales. Puntuaciones mínimas, dice que el índice del dolor generalizado puede ser mayor o igual a 7 en la escala de severidad de síntomas y que la duración pueden ser constantes mayor a 3 o igual a 3 meses. Ok, entonces, hoy aprendimos que, no, perdón, ¿alguien quiere agregar algo más aparte de eso? Antes que seguir avanzando, ¿no? Mm, Dice que se debe excluir algunas enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, hipotiroidismo, polimialgia reumática y trastornos neurológicos y depresión.
Ok, pero para determinar eso, encontraron cómo diagnosticas la fibromialgia. Con un Mm, Dice, no, especialista Entiendo. reumatólogo. prueba- ¿Qué Perdón. hacen? Dice, no hay prueba de sangre, ni radiografía, ni Ujú, resonancia, que es diagnosticada por puro diagnóstico clínico, es decir, se basa en tus síntomas y en Por descartar otras causas. Recuerden esto, es dolor más de 4 o 5 regiones corporales, ya ujú, sospechan de una fibromialgia, porque ujú, no vamos a poder, por ejemplo, hablaban de descartar de tendinopatías, las reumatoides, por ejemplo. Eh, ujú, Ahí pues no tiene nada que ver con las fibras musculares, porque eso estamos hablando de articulaciones. ujú. Pero si hablamos de 4 o 5 puntos o más, ¿qué son 4 o 5 puntos? Por ejemplo, me duele el cuello, Regiones corporales. me duele la espalda, me duele la rodilla, Líneas. el músculo cuádriceps, ¿sí? Así como dices, regiones corporales. Y todas dan positivos a la punzodigitación, o sea, a la presión digital con el dedo, y son síntomas de más de 3 meses, pues ya ves sospechando de una fibromialgia. Por mi experiencia como fisioterapeuta, son muy difíciles de combatir y sí se da más en mujeres que en hombres y sí lo relacionamos más con el estrés. ¿Pero Ujú, por qué? Porque el hombre, y así se los digo como luego dicen, el hombre es bien llorón, me duele algo y voy y me atiendo luego, luego. Y la mujer es muy aguantadora, ¿no? Dicen, pero el ser aguantador en un dolor te va a complicar al siguiente grupo muscular. Y muchas veces esas ujú, contracturas que tú traes que no te atiendes empiezan a regarse por las fibras musculares, no por el músculo, por la fibra muscular hacia otras regiones. Entonces, muchas fibromialgias son a raíz de que no se atendieron una lesión de un músculo como tal. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. señor. Tanto enfermeros como fisioterapeutas, que son los que tratamos más a largo plazo, Ujú, sobre todo los fisioterapeutas, que en veces duramos hasta un año con pacientes. Mi récord ujú, de atención de una paciente fue del 2012 hasta el 2021. Imagínense el problema crónico que ya tenía, que la atendí casi ujú. pues 10 años. Y lo único que le ayudaba a esta persona era la terapia, pero también tenía una carga de trabajo muy pesada, mucho estrés. Entonces todo eso, aunque yo le daba terapia, mejoraba un día, al día siguiente pues recaía. Entonces son tratamientos muy largos también dependiendo por las cuestiones, hasta que no le dije, es que ya quítate trabajo, te está desgastando mucho, mucho estrés físico. Entonces, tenía miedo cambiar de trabajo porque toda su vida trabajó en lo mismo y es normal tener miedo a los cambios, pero un día se animó y le comprobé que sí. Después de que lo dejó, a los 2 años, póngale 2010, 2020, 2021, mejoró demasiado, un 90%, aunque ya son problemas que muchas veces ya no se quitan, muchas veces de por vida viven con eso. Entonces tenemos que atender no nomás a la fibra muscular, tenemos que atender también la parte psicológica del paciente, porque son pacientes que viven mucho estrés, porque no duermen, no descansan. Entonces tenemos que tratar todo. O así que dicen que como terapeutas somos también psicólogos, ¿verdad? Yo conozco Ah, los 3 rubros, que es atención prehospitalaria, la fisioterapia y enfermería. Y les puedo decir ujú, que, por ejemplo, si alguien trae mucho dolor, pues como paramédico yo puedo ir, la atiendo, la llevo al hospital, me tardé 30 minutos. Llega al ujú, hospital, el médico ya sabe que tiene un problema crónico, le inyectan algo, pone 2 horas, váyase a su casa. y ya. Ujú.
Y como terapeuta es día con día, mes, año y año. El ejemplo que les Ujú, puse. Entonces, sí cambia el punto de vista de cada profesión y no significa que ninguna sea más que la otra. Cada quien tiene sus funciones, ¿no? Entonces, pero sí es importante entender qué está pasando con el paciente en cuestión de su patología que está pasando y cómo lo voy a abordar. Si tú eres un paramédico que está en la clase ahorita y dice, ¿sabes qué? Trae dolores más de 5 puntos, más de 5 estructuras regionales. ¿Sabes qué? Mi recomendación, sí, ve al médico, te llevo al médico, pero no va a solucionar nada si no vas a un terapeuta físico. Como ujú, enfermería igual. Eso se llama asesoría y educación al paciente. No nomás es atender y ya. Yo les ponía un ejemplo en el hospital. Había alrededor de 20 personas en urgencias esperando ser atendidos. Salgo yo como personal de enfermería en ese hospital y empiezo a hacer mi triage. Mi triage, donde voy a seleccionar del paciente más complicado al menos complicado y lo voy a clasificar, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que muchos problemas que llegaron eran por dolores y contracturas musculares, ninguna fibromialgia, pero yo, en el momento de yo estarle tomando signos vitales, el sample, etcétera, yo ya sabía que su problema no era de una inyección y ya, es asesorarte, ¿sabe qué? Pues vaya a un fisioterapeuta. Lo que usted trae es esto, esto, por esto, por esto y por esto. Inclusive ya eran pacientes conocidos por el servicio, porque eran muy recurrentes su asistencia para una inyección, por ejemplo, para el dolor, pero volvían y volvían y volvían. Cuando yo asesoré a todas esas personas, realmente de las 20, por poner ese ejemplo, eran por ahí más o menos el número, solamente 2 o 3 personas los pasé realmente al médico que sí ameritaba consulta médica. A todos los demás les asesoré, inclusive, hágame estos ejercicios, hágalo así, 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 3 semanas sin parar, hágamelos bien y se le va a quitar su problema. Ya no va a volver aquí por una inyección. Ahí yo estaba aplicando mi conocimiento de enfermería y mi conocimiento de fisioterapeuta. Y esos pacientes, inclusive los mismos compañeros, me decían, oye, ya no han venido estas personas que antes venían muy seguido, conocidos por todos. Ah, pues sí, porque ya los asesoré que tienen que hacer realmente y no nomás ser un robot como personal de enfermería. Ah, sí, pásale, le pongo inyección ketorolaco y que le vaya bien. Pues no, ahí lo vas a tener todo el tiempo a sus pacientes. Entonces tenemos que aprender desde todos los puntos de la salud. Esa es una ventaja cuando conoces de todos los ramos y te facilita el trabajo. A mí me ha facilitado mucho el trabajo conocer de las 3 carreras, ¿verdad? Entonces, ya vimos que, voy a revisar el chat, perdón. Dice Jesse, a mí me pareció que es difícil diagnosticarla porque no hay, no hay análisis de sangre ni radiografía, exactamente. Que es bueno tener una historia del dolor, pero sin contar mandíbula, tórax ni abdomen. ¿Mm? Bueno, tórax porque luego puede confundirlo con un problema cardíaco y pues tenemos que ver. Mandíbula, también recuerden que en un infarto se puede manifestar dolor en la mandíbula. Una epigastralgia puede ser un infartado, entonces hay que descartar ciertos puntos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a investigar ahorita entonces la actina y la miocina. Por favor, 3 minutitos más. Actina y miocina, ¿cómo actúan? ¿Cómo trabajan? Si le agregan el calcio, mejor. O sea, ¿cómo trabaja la actina, la miocina y el calcio en la contracción muscular? 3 minutitos, por favor.
Ok, muy bien. ¿Quién encontró algo? ¿Me puede decir? Actina, proteína en forma de filamento delgado. Sus sitios de unión son, o de actuación son donde la miosina se engancha para mover el músculo. La miosina sería la proteína gruesa que tiene cabezas en los extremos. Su función es como un motor que hace que se estire y se jale la actina. Y el calcio sería su función sería como una llave de acceso, la que desbloquea el paso de la actina y la miosina para que éstas puedan tocarse entre sí. Ok. Entonces, sí, ¿alguien más encontró algo al respecto? ¿Alguien más? Yo no entendí bien el término y no pude buscar, profe, la verdad. Eh, los filamentos de actina y miosina. Ok, ahora búsquenme por favor la bomba de sodio-potasio. Mientras reviso el chat. Ah, pues es que ahí está, Sandra, en la pantalla, actina y miosina. Muy bien, ¿qué encontraron de la bomba sodio-potasio? 3 y 2, 2 y 3. ¿Cómo lo encontraron? A ver. Dice, bomba de sodio potasio. Es una proteína en la membrana celular que usa energía para sacar 3 iones de sodio y meter 2 de potasio. En el músculo, este intercambio crea la carga eléctrica necesaria para mantener el reposo celular y permitir la contracción y recuperación después del esfuerzo. Ok. Entonces, ahí hablamos ya a nivel molecular. Estamos entendiendo cómo trabaja nuestro sistema muscular, que requiere de estos filamentos de actina y miosina para que se contraigan y relajen, pero van a depender de una descarga eléctrica, primero, bueno, sodio y potasio, que ya vimos que son tres átomos de sodio, dos de potasio, y que esos se van a polarizar y despolarizar para que uno entre y otro salga, viceversa, y con el calcio se active el músculo.
Y de esta manera generamos movimiento. ¿Me doy a entender con eso? Ujú. Sí, profe. Sí. Esto más que nada para entender qué está pasando con una, por ejemplo, en sus hospitales, en las clínicas de rehabilitación o algún paramédico puede atender un paciente que no se mueve. Me llega la ambulancia y resulta que el paciente, dicen los paramédicos, pues nos hablaron porque perdió el movimiento el paciente. Yo como enfermero lo primero que pienso es, hazle un estudio de sangre, electrolitos séricos para ver cómo está el sodio y el potasio. Y resulta que tiene hipopotasemia, o sea, disminución de los niveles de potasio, que requiere tratamiento de potasio. No se mueve, está paralizado la persona porque sus niveles son muy bajos de potasio y no logra esa despolarización o repolarización del músculo. Por eso tanto no hay movimiento. En el hospital le empiezan a pasar potasio, pero muchos pacientes muchas veces tardan mucho en recuperar el nivel de potasio. Eso te lo va a llevar a una atrofia y la atrofia a una debilidad muscular. Músculo que no se trabaja se atrofia. Ahí entra la parte de fisioterapia, que debería de haber en todos los hospitales fisioterapia para esos pacientes prolongados, para reducir las atrofias y las debilidades. Movilización, electroestimulación, ejercicios articulares y demás. Entonces, eso es importante para que no se sorprendan el día que les llegue un paciente que no se mueve por falta de potasio. Uno de los errores más frecuentes que se hace es que te dieron calambres, come plátano, te falta potasio. Y si lo que le falta es el sodio y no el potasio, ¿sí se entiende esa parte? Sí. Ahí pusieron en el chat, la bomba sodio-potasio es la más importante del cuerpo, sin ella no hay una contracción muscular. Así es. Por eso la importancia que estoy hablando ahorita del potasio, sobre todo que es el que más se altera y muchas veces se pierde. Por ejemplo, el uso frecuente de diuréticos, como esos furosemidas, pironolactona y todos esos tipos de medicamentos diuréticos, hacen perder mucho cantidad de potasio. Y luego también pasa, pues, obviamente en pacientes que tienen problemas en la asimilación del potasio, eso te va a llevar a la hipopotasemia y por tanto a perder actividad muscular. Aquí el problema es que repercute en otro músculo importante y de él se derivan muchas arritmias, es el corazón. El potasio tiene mucha relación en la contractibilidad del músculo miocardio. Por eso alteraciones del potasio pueden alterar el electrocardiograma. Una onda T picuda, hiperpotasemia. Una onda T plana, hipopotasemia. Entonces, me llega un paciente con taquicardia, por ejemplo, supraventricular, y veo en el electro o en el monitor ondas T picudas, pues ya sé que este paciente inclusive me puede caer en paro por hiperpotasemia, que es una causa de paro cardíaco. Y simplemente con un electrocardiograma me di cuenta sin tener a la mano un electrolito y empiezas a trabajar en urgencias. Entonces, también es importante qué pasa cuando se elevan los electrolitos o cuando bajan electrolitos. El sodio, por lo general, se mantiene más estable porque recuerden que la célula, el citoplasma, está compuesta por sodio, agua. Entonces, esos electrolitos son importantísimos en la actividad muscular. Entonces, como terapeutas, em, resulta que tu paciente está en cama, terapia y terapia, electroestimulación, y nomás no mejora, y no se mueve, y no se activa el músculo.
Pues este paciente que a lo mejor te dijeron que tuvo un evento vascular cerebral, nunca le revisaron los electrolitos y muchos dirían, no se mueve por el evento vascular cerebral. Ok, está bien, pero ¿y los electrolitos cómo están? Entonces, enfóquense no nomás en decir el músculo no se mueve. Otra causa, si está mandando señal eléctrica, si le está llegando señal eléctrica, dicen que SBC no será una desmielinización de los nervios por un famosísimo Guillain-Barré. ¿Alguien ha escuchado o leído del Guillain-Barré? 3 minutitos para que me investiguen Guillain-Barré y las causas. ¿Y qué pasa cuando da esa enfermedad? Síndrome de Guillain-Barré. 3 minutitos, por favor. Importante de los que están estudiando ahorita fisioterapia, que eso es muy frecuente, ¿eh? El tratamiento, bueno, ahorita no nos vamos a entretener tanto, pero se ocupa inmunoglobulinas humanas para el tratamiento de Guillain-Barré. Vamos a ver qué tipo de enfermedad es y qué puede provocar a nivel musculoesquelético. Muy bien. A ver, vamos a ver qué encontraron del síndrome de Guillain-Barré, cuáles son sus causas y en qué repercute en el paciente. Dice que es un Síndrome trastorno de autoinmune Guillain-Barré. agudo, que el sistema inmunitario ataca por error los nervios periféricos, dañando su capa protectora, que es la mielina, o el nervio mismo. Y las causas y desencadenantes dice que aparece de 1 a 3 semanas después de una infección en 2 a cada 3 casos, que las más frecuentes son la Campylobacter jejuni, citomegalovirus, influenza, COVID y dengue. Dice que no es contagioso ni hereditario y que los síntomas principales son debilidad simétrica que empieza en piernas y sube hacia los brazos y torso, entumecimiento, hormigueo y dolor, pérdida de reflejos, dificultad para tragar, hablar o respirar y máxima gravedad a las 2 o 4 semanas del inicio. Que el diagnóstico es un examen físico y antecedentes, se hace una punción lumbar en proteínas elevadas con células normales, electromiografía y estudios de conducción nerviosa, análisis para descartar otras causas, que hay un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa o Así es. plasmaféresis, cuidados intensivos si hay dificultad respiratoria, prevención de trombosis, úlceras y otros problemas, y fisioterapia para recuperar la fuerza. Es correcto. Entonces, ya conocimos una enfermedad que es muy común, pero que ataca principalmente a los nervios.
¿A dónde? A la mielina. Y esa mielina, bueno, esa destrucción de mielina se llama proceso de desmielinización. Y sí, Ujú. efectivamente, cuando esa persona te dice es que siento mis pies que no los puedo mover, me falta fuerza en las piernas, no te entretengas y no entretengan al paciente dándoles masajitos o algo, vete al médico que te hagan estudios. Hay que descartar un síndrome de Guillain-Barré. Y la causa puede ser una enfermedad, una gripe, y lo que hace el cuerpo es atacar a la gripe, al virus, pero por así decir, me confundí. Te ataqué a ti en lugar de atacar al virus. Por eso es una enfermedad autoinmune, que si no se atiende pronto, cuando va subiendo la debilidad, va a paralizar, llega el momento de paralizar el diafragma. O sea, tú puedes vivir con el Guillain-Barré esas semanas en lo que va aumentando el proceso, porque siempre como característica empieza de lo distal a lo proximal por las extremidades inferiores. Cuando ya esa debilidad llega al diafragma, es un paro respiratorio y ocupan intubarte. Ha habido muchos pacientes intubados por síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Ah, no, no, te faltan unas vitaminas. No. Hay que identificar bien cuáles son o qué está pasando con la enfermedad. Y si no conozco la enfermedad, como muchos de ustedes aquí ahorita no la conocían, ya la conocen, esa enfermedad muchas veces termina en muerte de pacientes porque los médicos y los enfermeros y los paramédicos y todo el mundo personal de salud no descartó un síndrome de Guillain-Barré. Ese es mejor pecar de, ay, qué exagerado eres, o exagerada, a que decir este paciente terminó fallecido porque no se intubó a tiempo, porque era un síndrome de Guillain-Barré y no me di cuenta, ¿verdad? Bien, vamos a anotar, anoten varios conceptos importantes que ocupo que tengan ahí en sus libretitas para poder diferenciar conceptos, ¿va? Entonces, anoten por favor y con esto terminamos. Vamos al concepto de mialgia. Voy a definirles mialgia para todos tener esa sintonía en conceptos. ¿Bien? ¿Ya tienen en qué anotar? Sí, Bien. Mialgia lo vamos a definir como un dolor muscular. Es un síntoma y puede tener múltiples causas. ¿Por qué es un síntoma? Porque es lo que siente el paciente. Dolor. Recuerden que el dolor no es malo. Lo que es malo es lo que está provocando el dolor. El siguiente concepto es contractura muscular. Contractura muscular. ¿Listo? Una contractura vamos a definir como aumento persistente del tono muscular asociado con dolor y limitación funcional. ¿Con dolor y qué, profe? Perdón. Limitación funcional. Cuando hay una contractura, duele, pero a la vez una mialgia sí te deja elongar totalmente el músculo, con mayor limitación, pero una contractura te detiene. Por ejemplo, cuando dicen, amanecí torcido, torcida del cuello. Ah, te duele, pero a la vez no puedes voltear.
Eso no es una mialgia, esa es una contractura. Una contractura te va a limitar un movimiento. ¿A alguien le ha pasado eso? Que amanece con limitación. Sí, se ha pasado. Entonces, tengo dolor, pero puedo mover el cuello, por poner ese ejemplo. Ok, traigo una mialgia, pero traigo dolor y no me deja mover el cuello, tengo una contractura. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender mejor así? Sí, Sí, profe. sí. Es por eso que a veces cuando va uno al médico, dice, me duele la espalda. Y dice, tienes una contractura muscular, probablemente por exceso de estrés o de trabajo. Ok, O un mal movimiento la pregunta aquí es, ¿el posicional. médico, el médico te hizo pruebas de, de elongarte, por ejemplo? A ver, te duele la espalda, está bien, pero te puedes agachar. Y luego muchas veces, no, pues sí me puedo agachar, pero con dolor. Y cuando hay una contractura, no te vas a poder agachar porque hay dolor y está la limitación. ¿Por Ajá, qué? sí, no, Por sí, no hay movimiento. ¿ah? Por esa limitación, por esa contractura. Entonces, ahí nosotros vamos a aprender, déjame aquí aprender qué es una y otra. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, señor. Sí, Para que ya no sí. les quede esa, pues sí, esa duda de cómo diferenciarlo entre una y otra. Ok. Bien, entonces vamos al siguiente concepto. Y más que lo estoy anotando para tenerlos de una vez. Ok, vamos ahora a ver, en fisioterapia, bueno, en fisioterapia me refiero más, donde más tratamos la distensión muscular. Vamos a definir distensión muscular. Bien, la distensión se va a definir por lesión, por sobreestiramiento del músculo involucrado. Ok, si se comprende así, algo sencillo. Distensión lesión, perdón, por sobreestiramiento del músculo involucrado. Por ejemplo, me di un tirón. Sí, eso es una distensión muscular. El tirón le llamamos coloquialmente. Distensión muscular sería hablarlo de profesional. Vamos al siguiente concepto, que es el desgarro muscular. Es una ruptura parcial o completa de fibras musculares. ¿Una ruptura qué, perdón, profe? Sea lo completa de fibras musculares. Puede acompañarse de hematoma y pérdida de fuerza. Entonces, cuando dicen, ay, me hizo un desgarro, ya clasificamos que ahí se rompe.
Hubo ruptura, se rompieron las fibras musculares. Ahora vamos a hablar cuando el médico te dice, siguiente concepto, contusión muscular. Lo vamos a definir como una lesión directa por traumatismo, sin herida abierta. En pocas palabras, un golpe, ¿sale? Es una contusión muscular. Lesión directa por traumatismo sin herida abierta. Ahora vamos a definir calambre muscular. Esos que les dan en la noche porque les falta potasio, dicen. Contracción involuntaria súbita. ¿Qué significa súbita? Algo espontáneo. Ajá. Ok, entonces contracción involuntaria súbita, dolorosa y transitoria. Así de fácil, para que no haya tanto enredo. Calambre muscular, contracción involuntaria súbita, dolorosa y transitoria. ¿Alguien sabe cuáles son las causas más principales por lo que te da un calambre? Una de las causas más comunes y más principales no es por falta de potasio, es por falta de oxígeno en la región. Cuando, por ejemplo, estás acostada, acostado en tu cama y de repente te mueves, pero resulta que al moverte le llegó de golpe flujos de sangre, es cuando viene un calambre. Esa es la causa más principal por lo que en las noches te da calambres. Porque si fuera potasio, créanlo que con un simple plátano no lo van a corregir. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, sí, señor. Ok, el siguiente concepto es la fibromialgia. La fibromialgia lo vamos a definir como un dolor crónico generalizado acompañado de fatiga y alteración del sueño. Recuerden que la fibromialgia, más de 4 a 5 puntos para poder diagnosticarlo, ¿verdad? Y no hay exámenes. El siguiente concepto es la miositis. Miositis. ¿Qué te suena miositis? Inf- concepto Y inflamación, inflamación, perdón, de los músculos. inflamación muscular. Entonces, miositis es igual a inflamación muscular. Puede ser infecciosa, autoinmune, farmacológica, etcétera. Son muchas cosas, muchas causas te lo pueden alterar e inflamar el músculo.
El siguiente concepto es la rhabdomiólisis con, con D, perdón, primero con B y luego D. Rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. RA, la B y luego la D. Rhabdomiólisis. Es una destrucción muscular esquelética. Repito, destrucción muscular esquelética con liberación de contenido celular. Y puede provocar daño renal. Entonces, cuando hay un daño en el músculo, y más si ese músculo quedó sin oxígeno, por ejemplo, ¿han escuchado el síndrome de aplastamiento? ¿Qué es esto? Que te cayó una piedra en tu pierna a nivel del tercio medio de tibia y peroné. Esa piedra no la puedes mover, vas tú sola, tú solo, y resulta que pues tardan más de una hora en encontrarte. Uno de los errores que se puede cometer más frecuente es quitarte la piedra de inmediato, porque ahí ese daño muscular que tuviste, que te provocó esa acumulación de toxinas de las células del desecho celular, que es la mioglobina. ¿Y qué pasa? Llega el paramédico o alguien a quererte ayudar, levanta la piedra para liberarte, pero luego inmediatamente después, una de las consecuencias principales es que se libera un coágulo, te puede dar una trombosis pulmonar o cardíaca. Entonces, deben de tener cuidado de que un síndrome de aplastamiento o daño muscular que duró buen tiempo sin oxígeno te va a dañar riñones principalmente. Entonces, se tiene que poner un torniquete Ajá, me imagino. antes de liberar la extremidad. Ujú. Y entonces, para evitar esa rhabdomiólisis. Ok, ahora vamos a hablar de la tendinitis. La tendinitis, que es una inflamación ¿de qué? De los tendones. De los Ujú. tendones. Tendinitis. Tendinitis, inflamación de los tendones. Mm. Así de fácil. Tendones. Ahora la siguiente concepto de la tendinosis. 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 Son cambios degenerativos Cambios de estructurales del tendón. estructurales. Listo. ¿Cambios degenerativos de qué, profe? Perdón. Estructurales del tendón. Asociado con sobrecarga crónica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien que hace el aseo, por ejemplo. El hacer el aseo, el exprimir constantemente un trapeador
o un trapito es tan repetitivo, eso asócienlo a todas las actividades repetitivas. Por eso en las fábricas hay mucho riesgo de tendinosis. No solo tendinitis, tendinosis, cambios degenerativos que dicen, y los dedos se me están enchuecando. Ah, pues sí, el hombro o cualquier estructura anatómica se está desviando de su eje normal. Eso es una tendinosis, ¿va? Mm, El siguiente término es la tendinosynovitis. Tendi, Tenosinovitis. teno, sinovitis. Tenosinovitis. ¿Listo? Sí. Inflamación, inflamación de la vaina, Acción, vaina, que rodea tendones. bien, tendones. Y el último término, rotura, así se escribe, rotura tendinosa, Sa- es la ruptura Ruptura parcial o total parcial, tal, del tendón. Pueden encontrar varios términos, pero algo así más simplificado, ¿sí? Para que tengan esos conceptos relacionados con el tema tendón. musculoesquelético. ¿Va? Bien. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, díganme, por favor. Algo nuevo a lo que pues, ya conocían profesionalmente, qué les llamó la atención. A ver, vamos a escucharles. No, profe, ¿Quién? pues a pesar de hacer el paso, pues obviamente se aprendieron ciertos términos nuevos, enfermedades nuevas, enfermedades que pueden desencadenar otras enfermedades inclusive, ¿verdad? Entonces, pues estuvo muy interesante. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Pues esa es la idea de estos repasos. La idea es, pues lo que ya saben, pues reforzarlo. Siempre hay algo que aprender. Y sobre todo el hecho de ir conociendo enfermedades, patologías relacionadas, Ujú. pues ahora sí, como estamos hablando aquí de sistema muscular, esquelético. En el chat me dicen, ahí entran los esguinces, ¿no? ¿En dónde me dices? ¿En la distensión o en la ruptura? Daniel Sánchez, ¿en cuál concepto te refieres? Si te refieres a la ruptura tendinosa, sí entran los esguinces, primero y segundo grado. El esguince tercer grado pues ya es un desgarro total. Ujú, ok, sí. Sí, también recuerden, el esguince es una sobredistensión, para empezar. Esa Ujú. sobredistensión va a ser ruptura parcial o total de las fibras. Pero cuando hablamos de ese primero y segundo grado, estamos hablando de
leve o moderado y tercer grado ya es ruptura total. Si alguien me dice, es que tiene un esguince de tercer grado, pues yo pienso y me imagino que ya lo operaron. Porque si buscamos ahorita imágenes o algo relacionado con esguinces de primero, segundo, tercer grado, nos habla que la sobredistensión, que fue el esguince es una sobredistensión, me llevó a una ruptura. Y esa ruptura puede ser parcial o total. Pero si es parcial, puede ser leve o moderado, primero o segundo grado, y ruptura total, tercer grado. Ahí pues ya requiere cirugía para unir el tendón. Ujú, sí, los esguinces, la sobredistensión, generalmente se puede haber hematomas. Entonces, si tenemos ahí ya un hematoma, pues ahora sí ya piensa que ya hubo un desgarro más grandecito, más severo. Entonces es importante también que clasifiquen y aprendan a clasificar. Que si te dicen, tiene un esguince de segundo grado en el tobillo y lo ves un hematoma, pues sí puede ser, pero si ves un hematoma muy grande, pues ya no es primer grado, pues es segundo grado o inclusive tercer grado. Pero en tercer grado, primero, aparte que hay mucho dolor, mucho hematoma, no va a haber movimiento porque el tendón se rompió totalmente. Y luego me dicen tercer grado y andan caminando. Pues, caray, ¿cómo estuvo eso? Entonces, no estuvo bien diagnosticado ese esguince. Ok, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, pues, profe. ¿mandé? Todo bien, No, profe. que todo bien. Con respecto a los temas que vimos hoy, todo claro. Ok, bueno. Pues si no hay más dudas, entonces les dejo, me paso a retirar y a los de fisioterapia, ahorita les mando indicaciones al grupo para la siguiente semana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Gracias, Muchas gracias a profe. usted, profe. Gracias, bonita tarde. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Muchas Bye. gracias. Hasta luego. Buena tarde a todos. Gracias, profe. Gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios o gracias a mí. Gracias a usted. Bye. Era gracias, coma, adiós. Hasta luego.